Buenas tardes a todos. Estamos transitando, como ustedes bien saben, las glomerulopatías. Estamos viendo las glomerulopatías primarias. Posteriormente vamos a ver la secundaria. Y en la fecha vamos a tratar acerca de la glomerulosclerosis focal y segmentaria como parte del curso de posgrado de nefrología. Vamos a decir en primer lugar que en el año 1957 Arnold Rich describió una entidad que aparecía en chicos que eran síndrome nefrótico córtico resistente que murieron con fallo renal. Cuando evaluaron las biopsias de estos pacientes, encontraron que había una lesión hialina focal y segmentaria en el ovillo y que producía esclerosis y obliteración del mismo. Esto llevó también a pensar cuáles eran las diferencias clínicas con respecto a la enfermedad por cambios mínimos de los niños, que tenía una evolución distinta y que también no solamente tenía una biopsia distinta a este tipo de patología, sino que evidentemente la evolución era totalmente distinta. Es así como en el año 1997 Claudio Ponticelli habla acerca de la historia natural de esta enfermedad, donde dice que se presentaba en chicos entre un 70 y 90% con síndrome nefrótico, fundamentalmente, que 50% presentaba microhematuria, que 30 a 40% se presentaba con hipertensión arterial y con insuficiencia renal en el 25% de los casos. 2/3 de estos pacientes presentaban insuficiencia renal crónica terminal y llegaban a insuficiencia, requerimiento dialítico en el lapso de 10 a 15 años, con una muy excepcional remisión. Esta historia de estos pacientes, prácticamente en mi trayectoria como médica nefróloga en 30 años, yo no encontré muchos pacientes con esta patología que se presentaban así como un síndrome nefrótico, y sí encontré otros muchos pacientes que se presentaron con disfunción renal sin síndrome nefrótico y que eran informados como esclerosis focal y segmentaria. Es así que les voy a presentar el caso típico que tuve en el año 2013 de una niña de 16 años que se presenta con un síndrome nefrótico, con una función renal conservada, con una proteinuria de 5 gramos, con 2.5 gramos por ciento de albúmina sérica, o sea que estaba bien con un síndrome nefrótico. Tenía una anemia, la serología viral y para enfermedad del colágeno fue normal, y se medicó espironolactona con dieta hiposódica estricta y enalapril como antiproteinúrico, y se le hace la biopsia arribándose al diagnóstico de esclerosis focal y segmentaria por la presencia de un glomérulo con estas características, porque el resto de los casi 24 glomérulos la microscopía óptica era normal, no había depósitos y solamente uno había esclerosis focal y segmentaria, y los túbulos tenían atrofia tubular solamente en el 5%. Esta niña inicia terapia con corticoides a las dosis habituales. La proteinuria fue bajando muy lentamente, tan lentamente que hubo que agregarle losartán, y fue bajando, casi recibe prácticamente un año corticoides. Si vemos nosotros la proteinuria, sale del síndrome nefrótico como una remisión parcial, la proteinuria empieza a bajar a 2.2, la albúmina se normaliza, se incrementa en forma muy importante el peso, por el cual hay que hacerle una dieta, pero finalmente la proteinuria baja a 0.09 prácticamente al año de tratamiento. Y si nosotros vemos a fines del año 2013, hubo una propuesta, dado que si bien había una remisión del síndrome nefrótico,
el cuadro era de una remisión parcial, por lo cual se había propuesto hacer tratamiento con ciclosporina o ciclofosfamida oral. A pesar de este caso, que es el que le presento, que es una forma típica de un adolescente con un síndrome nefrótico, los otros pacientes que vi todos estos años fueron con otra característica clínica, es decir, no concordaban con la historia clínica descrita por el doctor Ponticelli. 2 pacientes, por ejemplo, con esclerosis focal y segmentaria, que se presentaron cerca de los 45 años con hipertensión arterial y deterioro de la función renal, con proteinuria no nefrótica, que finalmente llegaron a terapia sustitutiva renal. Un paciente que también se le hizo diagnóstico de esclerosis focal y segmentaria por la biopsia, tenía un VIH con deterioro de la función renal y proteinuria no nefrótica, nefrótica pero sin síndrome nefrótico, que recibió tratamiento conservador y que a la fecha de hoy continúa con deterioro de la función renal. Un paciente con este diagnóstico de esclerosis focal y segmentaria es una mujer joven que se presentó con una proteinuria nefrótica sin deterioro de la función renal al principio, en un riñón único desde el nacimiento, que luego deterioró el riñón y que la función renal y que ahora está en terapia sustitutiva renal. 2 hermanos con esclerosis focal y segmentaria que se presentaron a la consulta con deterioro de la función renal, con proteinuria no nefrótica y que tenían esclerosis focal y segmentaria. Ambos en terapia sustitutiva renal, uno de ellos trasplantado hace 10 años y sin recurrencia. Quiere decir que nosotros estamos viendo una forma de presentación clínica distinta, distintos pacientes con distintas formas de presentación clínica, pero con un diagnóstico de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Vamos a tomar en este caso lo que nos dice Áñez Fogo, que es una patóloga muy reconocida a nivel mundial, y nos dice que la esclerosis focal y segmentaria clásicamente es una glomerulosclerosis, y esta palabra se utiliza para describir una lesión de obliteración de la luz capilar por matriz celular. La distribución focal de la esclerosis, que afecta a algunos glomérulos pero no a todos, eso es una de las características, y el patrón segmentario, que solamente afecta una parte del penacho glomerular, como vemos acá. La distingue de aquella tipo de cicatrización que está relacionado a esclerosis globales del penacho glomerular, que muchas veces se relacionan a otras patologías. Este patrón focal y segmentario, como venimos diciendo, no es exclusivo de la enfermedad podocitaria, que sería la lesión primaria de los podocitos que determina la esclerosis focal y segmentaria primaria, la conocida, la descrita inicialmente por Ponticelli, y sin embargo vemos que hay lesiones del podocito que acompañan a otra patología, como por ejemplo las patologías secundarias, como el VIH. Tan es así que yo hace unas semanas atrás les comenté y les describí una chica que se había presentado con una glomerulonefritis por C3, que se presentó con proteinuria y deterioro de la función renal, y que lo que tenía era una esclerosis focal y segmentaria. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, lo más característico de esta patología es que casi todos los glomérulos, incluso los que no tienen lesiones segmentarias de esclerosis, pueden tener borramiento de los procesos podocitarios en una extensión variable y bastante importante. La célula epitelial, como vemos acá, se desprende de la membrana basal glomerular, se borran los procesos podocitarios y quedan áreas claras, mientras que la severidad de este cambio se ha asociado con una proteinuria no selectiva. Y esto se ve bien en esta microscopía electrónica. En el caso de que si miramos la inmunofluorescencia,
podemos encontrar depósitos focales y segmentarios de inmunoglobulina y de C3, que se consideran que no son patogénicos, sino que son por atrapamiento en estas lesiones esclerosantes. Si nosotros no adentramos en esta patología, en la esclerosis focal y segmentaria, también nos vamos a encontrar en estas variantes morfológicas, como son las variantes que a posterior vamos a describir, que son la colapsante, la variante TIP. Quiere decir que hay una morfología bastante distinta entre los distintos glomérulos. Y finalmente, fíjense que las CADIGO del año 2020 coinciden con esto que a mí me pasó, que todos estos años buscaba la esclerosis focal y segmentaria como tal, como la había descrito Ponticelli en el año 97, y no la encontraba. Sin embargo, encontraba otras patologías con otras características clínicas, un paciente con un riñón único, un paciente con VIH, un paciente con un deterioro de la función renal, que se presentaban a la anatomía patológica cuando me daban el informe como una esclerosis focal y segmentaria. Fíjense qué nos están diciendo las CADIGO. La nomenclatura que rodea la clasificación de la esclerosis focal y segmentaria ha sido inconsistente y confusa, en parte porque es un patrón histológico de lesión que termina considerándose como una enfermedad distinta. A esto hay que asociarles las variantes morfológicas de las que ya vamos a hablar, lo cual hacen que esta patología tenga un abanico muy grande de presentación clínica y también las variantes morfológicas desde el punto de vista histológico. La clasificación tradicional de la esclerosis focal y segmentaria, que nosotros acabamos de describir, no refleja los aspectos prácticos que rodean la presentación, el diagnóstico y los enfoques de tratamiento, porque no es lo mismo una patología que la otra. Algunos pacientes requerirán corticoides y otros pacientes no requerirán ningún tratamiento. Es por eso que las CADIGO, finalmente, con esta clasificación, puse yo acá, puedo reconocer dónde están estos 7 pacientes que históricamente a mí se me diagnosticaron como una esclerosis focal y segmentaria, pero no tenían la forma típica de presentación de la enfermedad. Entonces yo les puse número 1, 2, 3 y 4, y la número 1 es la esclerosis focal y segmentaria primaria, que es la descrita en la niña de 16 años, donde hay una pérdida difusa de los procesos del pie de los podocitos, asociado a síndrome nefrótico de comienzo súbito. La forma 2, que le puse el número 2, serían la forma genética, la forma familiar, como vi yo en estos hermanos que se presentaron de esta manera. Le puse el número 3 a las formas secundarias, que son las dependientes de virus, de drogas o variantes inducidas por drogas, o aquellos fenómenos adaptativos de hiperfiltración glomerular que determinan la aparición de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, como aquella paciente que yo vi que tenía un riñón único desde el nacimiento. Y finalmente, la esclerosis focal y segmentaria no determinada, de causa no determinada, es donde hay un proceso, una pérdida de los pies de los podocitos, pero ya no es en forma difusa, sino en forma segmentaria, con una proteinuria que no tiene rango nefrótico, que dista mucho de ser la patología inicialmente descrita. Explicando la patología 1 y 4, vamos a ver que la esclerosis focal y segmentaria primaria, entonces es un síndrome clínico patológico, donde en la microscopía óptica hay lesiones de esclerosis focal y segmentaria, en la microscopía electrónica y borramiento difuso del pie podocitario, y que el paciente se presenta a la clínica como un síndrome nefrótico típico, como acabamos de ver. Más frecuentemente son formas que se presentan en adolescentes y adultos jóvenes, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Al considerar esta forma, la primaria,
nosotros tenemos que considerar que puede haber un factor de permeabilidad circulante, y es lo que más se ha estudiado estos últimos años, buscando cuál es la causa que determina la producción de esta entidad clínica. Finalmente, la número 4, como yo le había puesto, que es la causa indeterminada, es la presencia de una patología donde no hay síndrome nefrótico y el borramiento difuso de los piedipodocitos no existe en la forma en que lo hace en la forma primaria. Después están las formas genéticas, esclerosis focal y segmentaria genética, que ¿cuál es esta patología? Es aquella podocitopatía donde la causa reside en la mutación de uno o varios genes que son importantes para mantener la función y la morfología de los podocitos. La mayoría de estos genes están relacionados con la estructura del slit diafragma, de la hendidura diafragmática que hay entre cada porción del podocito, y el citoesqueleto de la actina de los podocitos y la interacción entre el podocito y la membrana glomerular, con el anclaje de estos pies podocitarios a la membrana basal glomerular. La alteración de estos genes puede dar como resultado un síndrome nefrótico congénito, infantil o de aparición tardía, dependiente si es autosómico dominante o recesivo, algunos de los cuales se presentan histológicamente como una esclerosis focal y segmentaria. En general son pacientes jóvenes con antecedentes familiares de enfermedad renal y muchas veces se presentan con características sindrómicas y lo más importante es que son resistentes al tratamiento inmunosupresor. Dentro de la esclerosis focal y segmentaria secundaria, yo le había puesto número 3 para poder identificarla un poco más, dijimos que había dos formas, las adaptativas, que se asocian con o sin presencia de borramiento difuso de los podocitos, que se asocian a un aumento de la tasa de filtración glomerular, a una reducción de la masa renal, y cualquiera de estas dos patologías de entidades nos llevarían a una esclerosis focal y segmentaria. Entonces acá tenemos que mirar y decimos las patologías que aumentan la tasa de filtrado glomerular, como las cardiopatías congénitas, las anemias de células falciformes, la obesidad, el abuso de andrógenos, el síndrome de apnea-sueño o las dietas ricas en proteínas. Y en casos de reducción de la masa nefronal, como sucede en pacientes que han perdido desde el nacimiento o que han nacido con un solo riñón, con un 50% de la pérdida de la masa nefronal, pueden llevar una esclerosis focal y segmentaria, y otros pacientes que han perdido en la adultez a veces necesitan un poco más de pérdida de la masa nefronal, hasta un 70%, pero en general esta patología se produce en personas que han nacido con un riñón. Fíjense, otra de las causas es la prematuridad, porque hay menor masa nefronal, anomalías renales, nefropatía por reflujo. Quiere decir que en todos estos casos nosotros podemos tener una esclerosis focal y segmentaria, y a esta le llamaríamos adaptativa. Dentro de las formas secundarias tenemos los virus, como los parvovirus, el VIH, el SARS-CoV-2, que ahora ya conocemos que produce esclerosis focal y segmentaria y otras glomerulopatías, las drogas como la heroína, los fármacos como el litio, el pamidronato y el interferón, y otras enfermedades glomerulares que muchas veces, cuando son de características proliferativas y focales, como la IgA o el LES, se van curando, produciendo esclerosis focal y segmentaria. Y ahora vamos a hablar de las variantes que dependen de las características clínicas y patológicas. Es una clasificación de Columbia que las divide en variante NOS, periliar, celular, la variante TIP y la colapsante. La variante NOS
es la más frecuente. Cualquier número de glomérulos puede estar afectado. Suele haber aumento de la matriz. Acá tenemos un glomérulo que está con tinción con metenamina plata, donde se ven en oscuro toda esta zona de esclerosis segmentaria. Acá una parte, un segmento del glomérulo, acá está afectando otra parte del glomérulo, con adherencia frecuente a la cápsula de Bowman, colapso de las paredes capilares que no se ven, no se ve hipercelularidad. Y las otras variantes, que ahora vamos a ver, de las 5 variantes, pueden progresar a esta entidad. Acá tenemos la variante NOS, donde vemos la esclerosis, y acá vemos la esclerosis que se produce en forma focal. Hay parte del glomérulo que está sano, acá focal, y acá vemos la inmunofluorescencia que dijimos que se veía por atrapamiento de complemento y de inmunoglobulina. Después tenemos la variante periliar, donde la lesión se produce a nivel del ilio, por eso se llama periliar. Es muy común en las formas secundarias asociadas a pérdida nefronal o hipertensión glomerular, como acabamos de nombrar recién. Tienen dentro de todo una buena sobrevida y en general, como ustedes se imaginan, si depende de pérdida nefronal, no se presentan con síndrome nefrótico, sino como proteinurias no nefróticas en algunos pacientes obesos que desarrollan, por ejemplo, esta patología, sin la hipoalbuminemia característica de la esclerosis focal y segmentaria, y hasta en un 80% asociado a hipertensión arterial. Al no tener síndrome nefrótico, no se asocian a hipercolesterolemia. Acá tenemos la variante periliar, donde tenemos la zona del ilio, que es la que está comprometida. Acá vemos la zona iliar. Después tenemos la variante celular, donde con un solo glomérulo en la biopsia que haya esta variante, ya la llamamos variante celular. Es una variante donde hay hipercelularidad endocapilar segmentaria, con o sin células espumosas o cariorrexis, con obliteración de la luz capilar. Y pueden existir con otras formas, pero ahora ya vamos a ver que si existe un solo glomérulo que tiene una variante celular, acá vemos, por ejemplo, vemos una luz capilar, acá vemos una luz capilar con hipercelularidad endocapilar. Y también hay algunas hipertrofias podocitarias, aumento podocitario. La variante TIP, digamos, se produce la esclerosis en el polo opuesto al ilio, que sería el polo tubular, que es con adherencia a la cápsula de Bowman. Tienen el síndrome nefrótico frecuente, es predominio en hombres, pero tiene mejor pronóstico con una tasa de remisión espontánea de hasta el 50%, pudiendo evolucionar a la variante NOS. La variante colapsante es otra de las variantes. Acá vemos la característica donde hay un colapso del glomérulo, ¿sí? Y se ven aumento de la cantidad de los podocitos, pareciera ser que hay hipertrofia o hiperplasia podocitaria. Y uno podría confundirla esto con una semiluna, pero no lo es. Es hipertrofia podocitaria, con colapso del glomérulo. En este cuadro podemos ver la importancia de cada una de las variantes por sobre las otras. Si yo tengo una variante TIP y tengo colapsante, se va a llamar colapsante. Si yo tengo una variante celular y tengo una variante TIP, se va a llamar TIP. Si yo tengo una variante celular y yo tengo una variante colapsante, ustedes van a ver que siempre la colapsante está en todas. Quiere decir que con un solo glomérulo que yo tenga una variante colapsante,
puedo decir que es una forma colapsante. Quiere decir que tiene predominio sobre las otras. Y nosotros acá en este trabajo de nefrología, diálisis y trasplante del año 2019, ellos tomaron cerca de 200 pacientes con diagnóstico de esclerosis focal y segmentaria y evaluaron las distintas variantes histológicas, algunos asociados a distintos síndromes clínicos. Por ejemplo, evaluaron el síndrome nefrótico y evaluaron que era mucho más frecuente en la variante TIP y en lo colapsante, con una excreción diaria de proteínas muy superior. Fíjense, la variante colapsante, 9 de creatinina, 6, mientras que las otras variantes menos, con las albúminas séricas que acompañaban a estas proteinurias, siempre peores albuminemias más bajas. Algunos de estos pacientes tenían hipertensión, algunos eran diabéticos, pero descartaron que la diabetes fuera causa del síndrome nefrótico, por supuesto. Acá tenemos las edades promedio. Y trataron de evaluar la respuesta, no solamente la incidencia, este sería el trabajo, hicieron un seguimiento de 50 meses más o menos. Acá están las variantes, casi todas eran variante NOS, un 15% eran periliar, menos frecuente la celular, la TIP y la colapsante. Y evaluaron las respuestas al tratamiento en función de no respuesta, remisión parcial o remisión completa. Esto eran las no respuestas, encontraron que las no respuestas eran mayor para la variante colapsante y esta que eran respuesta parcial o completa eran muy superiores para la variante celular y la variante TIP, que dijimos hoy que tenían mejor pronóstico. Cuando evaluaron el deterioro o el compromiso o la sobrevida renal, encontraron que la variante TIP prácticamente no había deterioro renal en los meses estudiados, mientras que, por ejemplo, la variante colapsante, el deterioro era muy marcado en relación a las otras. Bueno, tratando de ver cuál es la patogénesis de esta enfermedad, acá la doctora Fogo hace una revisión y nos dice que la patogenia de esta enfermedad es la lesión podocitaria y que es clave para comprender la enfermedad. ¿Por qué dice esto? En primer lugar, porque la lesión de los podocitos es la característica morfológica más temprana de la glomerulosclerosis focal y segmentaria y que es la primer lesión recurrente en el riñón en el injertado. Se detecta mucho antes por microscopía electrónica esta lesión podocitaria antes de que aparezca la esclerosis focal y segmentaria, porque existen modelos animales de lesión específica de podocitos que dan como resultado esclerosis focal y segmentaria, porque el aspecto histológico de la esclerosis focal y segmentaria y los síntomas clínicos están en relación a la proporción de podocitos lesionados. Se cree que hay pérdida progresiva de los podocitos lesionados hacia el espacio urinario, produciendo lo que se llama podocituria, que es algo que es ya conocido, y se produce como consecuencia de esta podocituria y la pérdida de los podocitos, agotamiento de los podocitos restantes que tienen incapacidad para replicarse. Los podocitos tratan de compensar la hipertrofia para cubrir la superficie glomerular, por ejemplo, en los casos en que la característica de esta patología se produce en pacientes con hiperfiltración glomerular. Sin embargo, este intento del podocito de cubrir ese espacio que está aumentado es un factor crítico que termina lesionándolo a lo mismo. Y seguimos pensando que puede haber algún factor que esté incitando o que esté llevando a que este podocito se enferme.
Se ha propuesto varios factores circulantes que son causa de la esclerosis focal y segmentaria, como por ejemplo el CLC1, que es la citoquina 1 similar a la cardiotrofina, y este que es el más conocido, que es el receptor activador del plasminógeno uroquinasa soluble, que es el SUPAR. ¿Por qué se dice esto? Porque hay varios argumentos clínicos que hacen sospechar la existencia de tal factor permeabilizador. La conocida posibilidad de reaparición de proteinuria masiva a las pocas horas e incluso minutos de realizar un trasplante renal en el paciente con glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria. La desaparición de tal proteinuria cuando estos mismos riñones con recurrencia de la proteinuria se trasplantan en otros, son retrasplantados a un enfermo que no tiene la patología. La inducción de proteinuria en ratas a la que se inyecta suero de pacientes con esclerosis focal y segmentaria primaria, y la eficacia de la plasmaféresis en algunos casos de recurrencia de proteinuria al riñón trasplantado. ¿Y qué es el SUPAR? El UPAR existe en muy diversos tipos de superficies celulares, incluidas las células endoteliales, mesangiales y los podocitos. El UPAR es una proteína que permanece unida por medio de anclaje y que diversas enzimas hacen que ese anclaje a estas células hacen que se libere el UPAR a la circulación, formándose el SUPAR, que sería la forma soluble del UPAR. Este SUPAR tiene una conocida capacidad para activar la vitronectina y diversos tipos de integrinas, particularmente esas integrinas que unen el podocito a la membrana basal celular, como ya hemos visto. El hecho previamente conocido de que el suero de paciente con esclerosis focal y segmentaria puede activar estas beta-integrinas, provocan la fusión pedicelar, sugerían que existe esa posibilidad de que el SUPAR jugara un factor importante en la patogénesis de esclerosis focal y segmentaria. En forma práctica, lo que se ha tratado es de medir el SUPAR por método ELISA, que es un método comercialmente disponible, en pacientes afectos con algunas entidades que dan síndrome nefrótico, como la enfermedad a cambios mínimos, la nefropatía membranosa y la esclerosis focal y segmentaria. Los niveles de SUPAR fueron significativamente más elevados en la esclerosis focal y segmentaria cuando se comparó con la enfermedad a cambios mínimos. Sin embargo, no pasó lo mismo cuando se comparó a la nefropatía membranosa, más o menos lo mismo si miramos en relación a la enfermedad a cambios mínimos que tenía niveles de SUPAR más bajos. Quiere decir que estos valores superiores a 3.531 picogramos por mililitro que se observaron en esta entidad podrían tener una alta especificidad, aunque baja sensibilidad, pero sobre todo para poder diferenciar la esclerosis focal y segmentaria idiopática de las lesiones mínimas. Otro hallazgo interesante es que se vio también que el SUPAR se relacionaba a la disfunción renal y podría ofrecer una ayuda importante en pacientes en que habría dudas en cuál de estas dos enfermedades tenía, porque era un paciente con un síndrome nefrótico, en el que no se había encontrado esclerosis focal y segmentaria, pero que probablemente si tenía niveles elevados de SUPAR podría corresponder a esta entidad, ya que ustedes, como saben, se necesita más de 25 glomérulos y con solo uno que tenga una esclerosis focal y segmentaria, el paciente pasa a tener una esclerosis focal y segmentaria. Quiere decir que muchas veces es subdiagnosticada y nosotros tratamos como una enfermedad a cambios mínimos un paciente que podría ser córtico resistente porque tiene una esclerosis focal y segmentaria. Bueno, y respecto dentro de las formas asociadas a genes, nosotros tenemos 20 genes que encodan ciertas proteínas que ya vimos nosotros,
que pertenecen al espacio urinario, como la nefrina, podosina. Bueno, hay un montón de proteínas que pertenecen o al espacio urinario o al podocito o a la membrana basal. Y acá tenemos los genes, acá tenemos las proteínas, son más o menos 20. Por ejemplo, las formas genéticas, a menor edad, mayor posibilidad de herencia monogénica. El 85% de los pacientes con formas genéticas se presentan en los primeros 3 meses y un 66% entre los 4 y los 12 meses. Son causados por mutación de uno de los 4 genes y la edad de inicio y la evolución de las patologías de la genética depende del tipo de gen y del tipo de mutación específica del gen y en algunos casos también porque hay una combinación de genes. Por ejemplo, acá vemos el NPHS2 en chicos y adultos, vemos nosotros, que encoda la proteína podosina y son responsables, por un ejemplo, entre el 35 y 45% de la esclerosis focal y segmentaria del primer año de vida. Pero el espectro es amplio. Ahora vamos a ver que muchos se presentan en la primera infancia, en la adolescencia y hasta en adultos jóvenes. Y ya vimos recién que la edad y la progresión depende del tipo de mutación y de la combinación de genes. En general, todas estas patologías se producen no después de los 34 años, o sea que en general se ha visto. Acá vemos, por ejemplo, en la forma genética, el gen, el tipo de herencia, si autosómica recesiva o dominante. Acá la localización, si es del podocito, del slit diafragma, de la membrana basal. Y acá la edad de inicio, vamos a ver que, por ejemplo, este gen se puede presentar antes de los 3 meses, 12 meses, e incluso hay formas familiares que se presentan hasta más de los 18 años. Es decir, que depende si es homocigota o heterocigota y del tipo de mutación. Acá, por ejemplo, el algoritmo propuesto para pacientes, por ejemplo, los chicos estos, los que están en diálisis ahora, acá en Roca, que son 2 hermanos, que se presentaron cerca de los 22, 23 años con deterioro de la función renal. Uno diría puede ser una forma esporádica, no tenían antecedentes, pero uno diría que si son 2 hermanos con la misma patología es una forma familiar. Acá está el tipo de gen que habría que estudiar, ¿no es cierto? Acá, autosómico recesivo y autosómico dominante. ¿Cuál es la importancia, la utilidad de hacer los estudios genéticos? Bueno, acá están las distintas formas, familiar, esporádica o sindrómica. Si es sindrómica, con más razón da la idea de que es algo genético. Pero fíjense dónde está la importancia. Ayuda al diagnóstico, especialmente en pacientes que no tienen la forma de presentación típica. Limitan la inmunosupresión, porque yo sé que pacientes con esclerosis focal y segmentaria genética, en general los puedo exponer a una inmunosupresión innecesaria porque no responden. Determinan el riesgo de recurrencia post-trasplante. Ayudan a evaluar a los mejores candidatos, porque yo, si es una forma familiar, tengo que tener mucho cuidado cuál es el candidato que voy a elegir. Quiere decir que ayuda en el screening de otros miembros de la familia, sobre todo cuando son pacientes que van a recibir un trasplante y que tienen un donante vivo. ¿A quiénes les solicito test genético? Aquellos pacientes que tienen síndrome nefrótico antes del año de edad, a los que tienen síndrome nefrótico antes de los 2 años pero que son corticoides resistentes, las formas sindrómicas y las formas familiares.
Bueno, con respecto al tratamiento de esta enfermedad, rápidamente vamos a hablar que la remisión completa se le llama aquella remisión que desde un síndrome nefrótico pasa a tener menos de 0,3 gramos por día de proteína. Remisión parcial le decimos cuando sale del síndrome nefrótico pero continúa con proteinuria incluso en rango nefrótico, o cuando no disminuye más del 50% del nivel basal. Acá está lo que es recaída, cuando vuelve a recaer. Y bueno, las KDIGO 2020 nos recomiendan el uso de terapia corticoidea. Entonces, respecto de la terapia corticoidea, ¿qué es lo que vamos a decir? En primer lugar, el balance de una terapéutica está en relación al riesgo y el beneficio. Nosotros sabemos que esta patología tiene una remisión espontánea de menos del 20%. Si el paciente tiene un síndrome nefrótico, la sobrevida renal a los 10 años es del 57%. Y si el paciente tiene una enfermedad sin síndrome nefrótico, la sobrevida a los 10 años es del 92%. A todos les voy a hacer cambio en los hábitos de vida, voy a reducir el peso, control de la presión arterial, eso es lo que nosotros sabemos. Pero varios estudios preconizan el tratamiento con esteroides para lograr la remisión, justificando el uso de la prednisona de primera línea, pero con baja calidad de evidencia. No, esto no es así en los chicos como en los adultos. En los adultos estamos hablando de baja calidad de evidencia en adultos. Por eso es que yo tengo que evaluar los factores de riesgo de estos pacientes, como la obesidad, la osteoporosis, los desórdenes psiquiátricos, y evaluar si realmente el tratamiento con corticoides es superior a no tratarlos. En una serie de 476 pacientes con esclerosis focal y segmentaria, el uso de corticoides o de ciclosporina se asoció a una mejoría del pronóstico. Quiere decir que si yo al paciente lo saco del síndrome nefrótico, tengo una reducción del riesgo de casi del 50% para insuficiencia renal crónica terminal, independientemente de la variante histológica. Entonces, vamos a ver que tendríamos que iniciar el tratamiento con corticoides. Respecto del tratamiento con corticoides, la recomendación, como dijimos recién, se basa en estudios observacionales y en serie de casos. Un tema es cuál es el tiempo de tratamiento corticoide. Entonces se vio que si el tratamiento es menos de 12 semanas, por ejemplo, la remisión es de 30%. Y si es más de 12 semanas, la remisión es superior. Y si el tratamiento es de 6 a 12 meses, sería el momento de máxima remisión. Pero yo siempre tengo que evaluar el riesgo y beneficio. Acá están las dosis de meprednisona con un máximo 1 miligramo kilo. Las dosis son iguales o similares al síndrome nefrótico idiopático del niño, que la enfermedad a cambios mínimos. Acá están las dosis máximas en días alternos. Si el paciente hace una remisión, yo tengo que esperar dos semanas para iniciar el descenso. Es prácticamente igual que la enfermedad a cambios mínimos. Y el mínimo tiempo que yo le daría a corticoide a estas dosis serían 4 semanas. Y el máximo tiempo serían 16 semanas. Más o menos esto es así. Evaluando siempre cómo voy a hacer la bajada, que acá está cómo se hace la bajada. En general, entonces, 16 semanas como tiempo máximo, esperando una respuesta, esperando que la respuesta sea, si es posible, una respuesta completa, pero si hay reducción de la proteinuria sin criterios de remisión completa,
Yo a las 16 semanas, o sea, a los 4 meses, empiezo a bajar lentamente el corticoide, como hicimos con la paciente del caso clínico, que finalmente mantuvimos el corticoide casi un año, y seguimos bajando los corticoides lentamente si hay una respuesta, aunque sea sin criterio de remisión completa. Y si nosotros vemos que la respuesta es lenta, a veces hay que asociar la ciclosporina A. En ausencia de respuesta, directamente se usa la ciclosporina A, como ahora vamos a ver. Bueno, acá está cómo se hace la bajada de corticoides. Acá está que se le llama corticoideoresistencia, hay que esperar 16 semanas. La corticoideodependencia, que es la recurrencia de entre las 2 semanas de bajar el corticoide. Acá está la corticoideoresistencia. La corticoresistencia y la corticodependencia se tratan con ciclosporina o tacrolimus. Acá está más o menos cómo debemos manejarnos con el paciente que tiene una esclerosis focal y segmentaria en la biopsia, evaluar si tiene síndrome nefrótico. Si no hay síndrome nefrótico pero tiene una proteinuria elevada, siempre evaluar todas las causas secundarias. Si tiene una proteinuria menos de 3,5 gramos en ausencia de síndrome nefrótico, siempre también evaluar todas las causas, evaluar el tratamiento de soporte, no esperar con la inmunosupresión, siempre esperar. Y si el paciente empeora la proteinuria y aparece hipoalbuminemia y el paciente podemos considerarlo con síndrome nefrótico, podríamos evaluar esta primer posibilidad, que sería del síndrome nefrótico, y evaluar el tratamiento inmunosupresor. Acá lo que dice es considerar en falta de respuesta los test genéticos. Para adultos que no respondieron corticoresistente o corticodependiente, el tratamiento se haría con ciclosporina o tacrolimus, siempre y cuando la función renal lo permita, porque nosotros sabemos que en pacientes con deterioro de la función renal vamos a dar micofenolato o ciclofosfamida. Pero en este caso acá están las dosis de ciclosporina, de 3 a 5 miligramos kilo, divididas en 2 dosis, siempre midiendo los niveles de ciclosporinemia o de tacrolimus. Acá están la dosis de tacrolimus, 0,05 a 0,1 miligramos kilo día. Siempre el tratamiento se hace mínimo 6 meses, entre 6 y 12 meses, siempre monitorizando la dosis y monitorizando la función renal, porque en caso de que haya deterioro de la función renal, se pasa a micofenolato. Bueno, acá las CADIGOS están diciendo el uso de micofenolato, algunas promueven la dosis elevada de dexametasona, también el rituximab o la ACTH, como tratamiento para pacientes que no responden. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. Acá está la bibliografía. Esta patología realmente a mí me ha costado entenderla, me ha costado manejarla. Esto que les comenté, que no entendía muy bien por qué una patología con un abanico tan amplio de formas de presentación clínica tenían un mismo diagnóstico, como no cerraba. Bueno, finalmente las CADIGO trataron de poner todos estos pacientes con un diagnóstico anatomopatológico en una misma entidad, pero por supuesto con distintos pronósticos. Así que bueno, acá está la bibliografía, tratando de ser lo más actualizada posible. Les agradezco y espero que le haya sido de mucha utilidad la charla. Bueno, adiós, que les vaya bien, suerte.